Empezamos. Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal, a través de este canal o de sitio de YouTube. El canal se llama El Poder de la Enseñanza. Espero que les guste, que nos sigan, les agradezco. No olvidemos que el objetivo de estas clases a través de Internet no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Si algunas personas escuchando las clases conocen un poquito más de Cristo o tienen el deseo, quizás, no la semana pasada, no la antepasada, pero sí esta semana, al haber escuchado los videos, de poder acercarme o poder buscarlo, conocerlo más, quiero aprender más de Cristo para acercarme más a Él, quiero orar más a Cristo, quiero asistir a la iglesia para conocerlo, qué bueno. Ese es el objetivo, poderles brindar esas alternativas para que podamos edificarnos en venir a Cristo. Así que sigamos adelante, empecemos. Nos toca lo que es el Nuevo Testamento, como lo estamos haciendo este año, el canon de la Biblia. Estamos en la semana del 13 de noviembre al 19 de noviembre. Ya estamos a la quincena de más o menos de noviembre. Nos falta mes y medio ya por terminar casi el año. Estamos estudiando, como saben, el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El día de hoy veremos un libro muy agradable, muy bonito, conocidos. En la iglesia lo conocemos este libro porque hay un versículo especial, el libro de Santiago. Eso nos toca ver el día de hoy. Así que bienvenidos a una semana más de la clase del Nuevo Testamento. A los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Y a los que siempre ya nos escuchan y son seguidores, de verdad les extiendo una cordial bienvenida y a seguir disfrutando de las escrituras. Así que vamos a seguir. El título de la clase del día de hoy es Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto está basado en el capítulo 1, versículo 22 de Santiago, que dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fin del versículo. Hoy veremos el libro de Santiago, como les mencioné, un libro pequeño, pero que da muchos consejos. Ya estamos en la quincena de noviembre, más o menos, quincena al 19. Y si hemos seguido el curso de leer las escrituras, ya lo vamos a terminar. Falta, como les digo, un mes y medio, un mes y una semana más o menos, y se termina el año y el curso del Nuevo Testamento. Así que hay que felicitarnos por esta aventura maravillosa, por haber aprendido, estar aprendiendo y por continuar aprendiendo. Que eso es lo importante. Antes de empezar la clase, nos siguen. Agradezco a los que nos siguen de Honduras, Estados Unidos. Hay varios estados en Estados Unidos, a la parte latina de Estados Unidos. A la gente de Perú que nos acompaña, Ecuador, Guatemala, Colombia, Chile, también que nos acompañan, y República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos, por mencionar de sus países y porque esto pues es el evangelio que nos une. Por cierto, leí de que obviamente el idioma español se está convirtiendo ya casi para convertirse en una de las primeras lenguas a nivel mundial. Bueno, hay que entender que somos casi ya pues más de 500 millones de personas. Estamos hablando de toda América, casi, salvo Estados Unidos y Canadá, que se habla español. Entonces viene a ser pues una parte importante. Y sobre todo para la iglesia, creo que ya somos más, ¿verdad? Porque prácticamente en Estados Unidos, que son 300 o 400 millones de personas de habla inglesa, entonces ya el idioma español aumenta. Entonces ya como que la iglesia tiene que abrirse y entender de que el idioma español pues es un idioma, me refiero a la gente, al público, a nosotros que hablamos el español, ya somos algo fuerte, ¿verdad? Algo para considerar, para que los manuales salgan más en español, para que las autoridades escriban más. Como lo he mencionado felizmente, entre comillas felizmente,
La India recién se está predicando el Evangelio, porque si nos ganan, pues son más de 1.000 millones y nos ganaron. Así que a perder bajamos de nivel otra vez. Y si China, bueno, todavía no se abre las puertas del Evangelio, porque ahí también son más de 1.000 millones y también nos ganaría, pues, ¿no? Así que mientras estos países no se abran al Evangelio tan fuerte todavía, el idioma español sigue creciendo y aumentando. Así que muchas gracias por ello, por acompañarnos. De verdad, el idioma nos ayuda, nos une y nos edifica. Hay algunas respuestas que voy a compartir el día de hoy, breves, porque creo que tienen dudas. Alguien me escribió y dice, nosotros celebramos, dice, porque celebramos, le voy a leer tan igual como han puesto la pregunta. ¿Por qué celebramos? Eh, ¿Por qué celebramos, dice, los conejitos y los huevos? Lo ponen así la pregunta. Así como celebrar Halloween. Yo lo veo como superchería sacerdotal. En ninguno de los libros canónicos he encontrado estas celebraciones. Ojalá puedan entender mi inquietud. Um, Interesante pregunta, interesante pregunta. Vamos a, ahorita que hay un poco de tiempo, vamos a ver si es que lo puedo responder. El 31 de octubre, que ya pasamos hace casi unas 15, 20 días, fue Halloween acá en Estados Unidos y creo, bueno, es a nivel mundial, ¿verdad? Porque es una fiesta de Estados Unidos y pues muchos imitan. Un día que se celebra acá, pues acá se celebra eso. Es una celebración para niños más. Porque los niños salen disfrazados a las calles por dulces, algo medio pues, chistoso, agradable. Tienes que, tienes que tener dulces en casa y esperar que los niños vengan, te visiten, tocan la puerta, sales con los dulces y ellos te dicen truco o caramelos. Y la idea es darle pues unos caramelitos ahí a los niños. Algunos no quieren salir, dejan una especie de canasta afuera y los niños decentemente se les enseña también que vengan y tomen dos caramelos, dos dulces y se lleven y dejen para los que siguen viniendo, ¿verdad? Unas costumbres, bueno, pues americanas, ¿no? Estadounidenses. En la iglesia, en nuestra iglesia, también se celebra, por si acaso, ¿no? Porque algunos dicen, no, es del diablo, eso celebran las brujas. Bueno, pues les comento, a ver. Acá en la iglesia también se celebra en Estados Unidos. Sí, en nuestra iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también se celebra. Pero no se menciona por si acaso en las reuniones sacramentales. No se menciona eso. ¿Ah? No se menciona, sí, que hay que venir disfrazados. Nada que ver. En algunos barrios o estacas, por si acaso se celebran, no en todos los barrios, pero lo llaman más fiesta de disfraces. No lo llaman Halloween. Son muy, muy diplomáticos, pues, ¿no? Imagínense un obispo diciendo, bueno, la fiesta de Halloween. No, pues no lo dicen así. Fiesta de disfraces. Se recomienda, pues, que vayas disfrazado, obvio, pero que no te disfraces de la muerte, ¿no? Se recomienda, porque imagínate disfrazado de muerte o alguien ensangrentado, como a veces se disfrazan con un cuchillo, eso no, se recomienda que no lo hagas, ¿no? Ese no es el objetivo, pues, ¿no? Imagínate entrando hacia la iglesia, no se ve agradable. Porque ese no es el objetivo, ya que no creemos nosotros en la muerte, sino pues en la vida, ¿no? Que ese es el objetivo. Son costumbres, son costumbres. En muchos países latinos no lo celebran. Por ejemplo, a ver, en Argentina no lo hacen, no le dan mucha importancia en Argentina. En otros países sí, se imaginan, pues también en Cuba, por ejemplo, celebrar Halloween. Sería terrible, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque todo lo americano no lo celebran. Pero algunos países pues sí lo hacen e imitan lo que hacen Estados Unidos y lo hacen y es un merchandising, le llaman, que viene a ser pues un mercado para vender cosas y cosas, huevos y disfraces, más que todo fiestas que obviamente ocasiona un mercado, marketing y ganancias, que eso es lo que se desea. Ahora, eso es con respecto a Halloween. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pues no lo celebres, ¿no? Así de simple y fácil. Eh, Pasando a lo de los huevos de Pascua o del conejo, si haces la pregunta, si le preguntas a un estadounidense qué significa,
a un americano acá, como ellos se hacen llamar americanos, si le preguntas qué significa, por qué celebras la Pascua con el conejo, los huevos de Pascua, sinceramente, mira, yo he preguntado a muchos y no saben, ni tienen idea, ni quieren saber tampoco qué significan, ni le toman importancia. Ahora, ¿la iglesia celebra eso? También lo hace. Lo hace la primaria, invitan a los niños, esconden huevos para que los niños empiecen a buscar en las capillas. Como son grandes las capillas por los estacionamientos que tienen, escogen o a veces se van a un parque y se reúnen ahí los niños, llevan pues los padres, llevan a sus hijos de la primaria y esconden los líderes de la primaria, esconden los huevos y les dicen a los niños que se vayan a buscar sus huevitos. Ahí están buscando y pues es una algarabía para los niños, ¿verdad? Y los padres también, ¿qué pasó? Descansan de las travesuras del hogar de los niños. Ellos empiezan a buscar, hacen un sábado pues normalmente y en un sábado lo hacen y se divierten un rato. No puedo yo opinar de eso, tanto de la fiesta de disfraces o de esto, eh, porque es para niños y porque si no pues van a decir que soy aburrido, ¿no? Pero lo que les puedo decir es esto sinceramente es más para niños. En muchos países para esos días, como son los huevos de Pascua o el conejo de Pascua, se celebra pues la Semana Santa y es feriado. En muchos países latinos lo que viene a ser pues desde el Jueves Santo. Celebran el Jueves Santo feriado, Viernes Santo lo llaman, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Así lo llaman, ¿no? Todos esos días pues son feriados. A veces se extraña eso. Acá en Estados Unidos no hay tantos feriados para eso, por si acaso. En todo este tiempo que estoy acá en Estados Unidos, esos días de verdad que les he extrañado porque yo tengo que trabajar normal. Y como ya lo saben, yo trabajo en una empresa que es obviamente de origen indios, bueno, se les conoce como los indios, son pakistaníes y de religión musulmana, por lo tanto, pues menos van a celebrar eso, ¿verdad? No creen en Cristo, no creen en la Navidad, no creen en ello, entonces no es feriado para nosotros. Para la mayoría, por si acaso, es normal, ¿eh? La mayoría de gente trabaja, los negocios están abiertos, esos días de Semana Santa que viene a ser para el mundo latino, que se celebra mucho más. Acá no. Salvo las escuelas, pues las escuelas hacen sí, eso tiene feriado toda esa semana, lo tienen feriado porque es semana escolar, por cierto, están en la escuela y toda esa semana tienen su semana de feriado. Acá no hay tantos feriados para los adultos, para los negocios, para eso, salvo en las escuelas, como lo mencioné, que es feriado holiday, pues le dicen, ¿no? Para los adultos no lo celebran la Pascua como lo hacen en los países latinos, que es más religioso, acá no. Pero si lo hacen con sus huevitos, pues ya el conejo hacen los niños, ¿verdad? Obvio que no son celebraciones de las escrituras, o lo vas a encontrar en la Biblia, pues no hay. Y no lo mencionan. ¿Verdad? Tampoco mencionan el domingo, pues la Semana Santa, ¿verdad? Tampoco lo mencionan, es una celebración prácticamente religiosa católica que se hace, ¿verdad? Pero por costumbre lo celebran. Que la idea es pues encontrarse con Cristo, que es en esa semana, en esos días, ¿no? Porque es la muerte, la pasión de Cristo que se celebra y la muerte y la resurrección que viene a ser. Ahora, si les gusta, pues lo celebrenlo. Y si no les gusta, pues no lo celebren. Pero si hay niños, ¿qué hacer con los niños? A veces es complicado si todo el mundo lo celebra, pues, ¿no? Como les mencioné, yo trabajo con musulmanes, que ellos pertenecen a esa religión. Ellos son de Pakistán, un país musulmán prácticamente. No celebran la Navidad. Sin embargo, nosotros hacemos intercambio de regalos, se unen, tienen que unirse, pues no les queda otra. Es verdad, y para el día el que es feriado de Navidad, el día antes, porque el día de Navidad es feriado a nivel nacional del país, pero un día antes que trabajamos nos vemos y al despedirnos
todos nos deseamos la feliz Navidad. Pues bueno, en inglés, ¿no? Merry Christmas y listo. Ellos también lo hacen, a veces tenemos una comida, ellos también comen, saben que se celebra, pero bueno, pues ¿qué van a hacer? Y si les preguntas a ellos mismos, también dan regalos a sus hijos. Pues ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Ellos no creen en eso, pero miran al niño, miran a su hijo, que toda la comunidad recibe regalos porque es Navidad y todos los días pues en la televisión te publicita, te bombardean con dar regalo, dar regalo. ¿Qué te queda? No puedes ser ajeno a esa costumbre. Es difícil por más que ellos son, vuelvo a repetir, no creen en Cristo, pero realizan pues su intercambio de regalos también en sus casas. A los niños hay que darles regalos, ¿verdad? Porque se sienten mal. Así es. Entonces, espero haber respondido alguna pregunta, la pregunta que tienen, y cuando gusten trataré de poder responder todas las preguntas. No siempre se puede, pero trataré. Es bueno saber también, avanzando al otro tema que estaba pendiente, trato de darles algunas pautas con respecto de la guerra entre Israel y Palestina. Y más o menos lo he puesto en la imagen, es en esta zona el dilema, el problema, llamada la Franja de Gaza. Franja, pues una pequeña franja, ¿no? Tal como lo vemos ahí, está dibujado chiquito ahí. Gaza es pequeño, ¿no? Esta ciudad es pequeña, mide aproximadamente 45 kilómetros cuadrados. 45 kilómetros para los que medimos en kilómetros, o si no, pues 28 millas cuadradas, ¿no? Si tú me lo mides en millas, para que tengas una idea. Es pequeñísimo. Y ahí, imagínate, viven cerca de 2 millones de palestinos. Es decir, una pequeñísima ciudad, pues hacinada. Hacinada quiere decir, pues hay demasiada gente para un lugar pequeño. ¿Okay? Algo que quizás no le he mencionado, pero que es bueno saberlo con respecto a la guerra que ocurre entre Israel y Palestina, que lo estaba mencionando en las semanas pasadas, es que, con el grupo Hamas, que es un grupo terrorista, y que preguntan, hermano, entonces, ¿a favor de quién estar? Una vez más, debemos saber debemos saber y que quede claro que nadie está a favor de la guerra. Sería absurdo, pues, estar a favor de la guerra, de la muerte, ¿verdad? Muera de quien muera. Está bien, ese no es el objetivo, que el ser humano muera. Pero lamentablemente pues en una guerra siempre va a haber muertes. Debemos saber que en una guerra siempre va a haber injusticias. Un ejemplo actual es, tú le preguntas a un ruso, porque también hay una guerra que es entre Rusia y Ucrania, como todos saben, tú le preguntas a un ruso si está a favor o no de la guerra. ¿Qué creen que les va a decir? Te dirá que sí, pues, ¿no? Y si le preguntas a un ucraniano, también te dirá que sí. Y ambos te dirán todo lo negativo del país contrario. Eso siempre es así. En una guerra siempre hay muerte de inocentes. Y eso es terrible. Ahora los países son más inteligentes ahora en la actualidad. Ya no son tan exagerados como antes. Y obviamente ponen obstáculos, ¿no? Porque no hay un lugar de guerra, sino que son las ciudades donde está la gente, las casas de las personas, la ciudad donde están los hospitales, universidades. Yo veo que ahí se encuentran los inocentes, ahí hacen la guerra. Son vivos, ¿no? Todos ahora hacen así, pues, ¿no? Antes no era así. Antes las guerras eran campos donde no había gente civil, habían puros soldados y entre ellos peleaban. Entonces se podía ver quién ganó o perdió. Pero ahora ya no es así. No, pues ya ha cambiado, ya son inteligentes, ¿no? Meten a los civiles ahí, entonces obviamente pues prácticamente la guerra se hace una trifulca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no debes matar inocentes, ¿cómo lo haces? El inocente lo ponen ahí como escudo, es complicado. ¿Por qué no se van a pelear a un desierto? Ahí se van un grupo de soldados de un país, el otro grupo y el que gana pues gana. No, ya no lo hacen así, no. Han cambiado las estrategias. Los países buscan que los civiles estén en medio de la guerra para que el otro país pues se vea como el malo y el otro bueno. Eso es lo que ocurre. La iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene 3 ramas, o bueno, tenía 3 ramas en Israel. ¿3 ramas de qué, hermano?
Ramas de la iglesia, pues, ¿no? Si sabemos que hay algunos que le llaman barrios, porque son más grandes, cuando son más pequeños se le llama ramas. Tiene 3 ramitas ahí. Tenía la iglesia, no sé si siguen ahora. Obvio que son ramas porque son pequeñas, porque la gente es muy poca y si quieren saber algo más es que el día de reposo, por ejemplo, ¿ah? Eso para que sepan. El día de reposo para nosotros es el domingo, como sabemos, pero en Israel es el sábado, en el país. Israel, todo el día de reposo pues es el Sabbat, es el sábado. Por lo que los miembros de la iglesia en Israel también lo celebran el sábado. ¿Cómo, hermano? A ver, te explico. El país de Israel, es decir, los israelitas, ¿qué día celebran el día de reposo? El sábado. Ellos celebran el sábado y paralizan el país. Ahora, la iglesia que pertenece o que está ahí, las 3 ramitas, los miembros de la iglesia, tanto que sean judíos, israelíes, de donde sean, hay muchos americanos ahí que viven por negocios, por trabajos. ¿Qué día celebran el día de reposo? No lo hacen domingo, lo hacen sábado. Se unen al país. Se tienen que unir. ¿Te imaginas puedes hacer reposo el día sábado? ¿Ah? ¿Cómo estarías tú? Ya estarías reclamando, diciendo, ¿cómo es posible? Esto no debe ser, tenemos que celebrar el día que es. De repente, ¿no? Si eres revolucionario. Pero hay que ser coherentes, pues. ¿Qué harías si te riges a la ley? Es domingo. Tiene que ser domingo, el día de reposo es domingo. Ok, pues ya. A ver, tú que eres exigente, radical. Ok, pues celebra tú solo el domingo, el día de reposo. Y el sábado, a ver, pues sal a trabajar si no hay nada. No haces nada porque todo está paralizado, porque ellos celebran el sábado. Entonces te das cuenta que no hay coherencia. Y que el día de reposo se hizo ¿para qué? Para el beneficio del hombre. Por cierto, como en toda guerra, entonces hay que entenderlo eso y hay que respetar eso también, las costumbres de los países, ¿verdad? Ahora, como en toda guerra, hay muchos intereses ocultos, ¿ah? Por cierto, intereses de petróleo, de gas, de energía, de recursos, ¿no? Que eso está de moda. Intereses que quizás no estamos al tanto muchas veces. No te cuentan, pues no te van a decir, mira, yo quiero invadir esto, hago guerra por esto. Porque nunca lo van a decir. La franja de Gaza depende de Israel en términos de agua, corriente eléctrica, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios, ¿no? Prácticamente Israel les dona, les da, les regala el agua, ¿verdad? Agua que es vital, pues no, Gaza no puede hacer nada sin agua, entonces les abastece agua. Ahora, a nosotros nos queda orar por la paz que llegue para que haya menos muertos, la paz que llegue de ambos bandos, eso nos queda, ¿no? Y saber, más que estar a favor de uno o de otro, hay que orar para que haya paz. Eso nos corresponde a nosotros. Si tenemos algún familiar, pues tratemos de orar mucho más para que calme y vuelva la paz y reine la paz. Y yo sinceramente si viviría o si viviese, yo sé que es difícil, ¿verdad? Una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo, pero yo no viviría en esos lugares, es complicado, ¿verdad? Estar viviendo así, de esa manera, donde hay conflicto, donde siempre va a haber guerra. Es complicado, muy complicado, muy complicado. Yo tengo amigos acá palestinos, eh, obviamente de mucho dinero tienen ellos, y obviamente ellos están en contra de Israel, están a favor de Palestina, y como que no hablan mucho tampoco de Hamas, tampoco les hago mucha mención porque obviamente no quieren entrar en conflicto sabiendo que ellos ahora ya son americanos, ¿no? ¿Verdad? Son ciudadanos americanos, pero obviamente de origen palestino. Entonces, como que hay un conflicto de sentimientos. Es complicado a veces, es muy complicado. ¿Ok? Entonces tratemos de orar por ellos para que ojalá venga la paz, aunque dicen que va a demorar. Ok, vamos a avanzar la clase porque no toda la clase es de eso. Veremos lo que nos corresponde el día de hoy. La epístola universal de Santiago es conocida entre los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como lo mencioné, por el significativo pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 5, que llevó al gran muchachito,
¿verdad? El jovencito. José Smith, no lo estoy insultando o lo estoy menospreciando, pero era un muchachito, un jovencito, así se les llama. José Smith, ¿no? 14 años. A buscar la verdad de Dios por medio de su epístola, Santiago recalcó que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Son solamente 5 capítulos. ¿Y quién es Santiago? La pregunta. ¿Quién es Santiago? Hay varios hombres que con el nombre de Santiago mencionados en el Nuevo Testamento, pero la tradición confiable asigna este libro a Santiago el Justo, el medio hermano de Jesús. ¿Sabías eso? Sí, este Santiago, Santiago el Justo, es el medio hermano de Jesús. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 13, versículo 15. Medio hermano, pues ¿por qué? Por parte de... ¿Por parte de quién? A ver, por parte de mamá, pues, ¿no? La mamá tuvo después más hermanos, más hijos. ¿Con quién? Con José. Así es. Y también hermano de Judas, eso en Judas capítulo 1, el cual dirigió la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo sé que te gusta conocer mucho más? Algo que no te lo van a decir en otros videos, ya, y porque demuestras fidelidad a estos videos, te voy a contar. Hay historias, por si acaso, hay historias que dicen que Santiago era tal hombre de oración que sus rodillas, sí, el medio hermano de Jesús estoy hablando, el autor de este libro. Te estoy contando algo que obviamente no lo vas a encontrar en otro lado, pero tampoco es verdad, ni tampoco es mentira. Se dice, nada más. Se dice que este Santiago era tal hombre de oración que sus rodillas tenían callos grandes. Tanto estar arrodillado y duros todavía, dando la apariencia pues de ser las rodillas de un camello, imagínense. Vean las rodillas de un camello cómo están, porque obviamente el camello pues con todo el peso ahí se arrodilla en pleno desierto y quema, pues no, se vuelven callosas. Así dicen que lo tenía Santiago, un hombre con unas rodillas ahí, callos de tanto orar. También dicen que Santiago fue martirizado en Jerusalén al ser empujado de la punta del templo. Pero la caída no lo mató, y en el suelo él fue golpeado hasta morir mientras él oraba por sus agresores, pidiéndoles perdón a los agresores que no les haya tomado en cuenta eso. Así muere este Santiago. No es oficial, pero muchos historiadores cuentan esto. Santiago era el medio hermano de Jesús, él no se proclama a sí mismo el hermano de Jesús, sino solo un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús no era solamente el hermano de Santiago, él era su Señor. Hay que diferenciar, ¿verdad? Así es, pues. ¿Te has dado cuenta cuando a veces el presidente destaca o el obispo es obispo y tiene a la mamá en el barrio? Es mi hijo. Sí, soy tu hijo, pero también soy, ¿qué? Tu obispo. Así se le dice, pues, ¿no? Y es igual a la esposa. No, él es mi esposo. Sí, está bien, soy tu esposo, pero también soy tu obispo, tu líder. O sea, hay que diferenciar. En este caso, pues, era el hermano de Jesús, pero Santiago reconocía como era Jesús, que era su Señor. Santiago dirigió su epístola a las 12 tribus que están esparcidas. Así dice en Santiago capítulo 1, versículo 1, lo que significa toda la casa de Israel. Él estaba invitándolos a recibir el Evangelio y venir a Cristo. 4 páginas como para poder leerlas, no es mucho. Y ojalá que lo puedas leer para poder entender y conocer un poco más. Santiago dirigió su epístola a las 12 tribus que están esparcidas, eso lo dice el versículo 1, lo que significa toda la casa de Israel. Él estaba invitándolos a recibir el Evangelio y volver al rebaño de Cristo. Cuando conversas con amigos, siempre hay la pregunta, ¿por qué tenemos todas estas tentaciones? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Y por qué el Señor nos ha dado deseos como los apetitos y pasiones? ¿Y por qué tenemos que ser tentados y probados? Siempre hay estas preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que ser probados, tentados? Veamos lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fin del versículo. Uno de los motivos de las tentaciones, las pruebas, es ayudarnos a desarrollarnos y crecer mediante la educación que recibimos en las experiencias que encontramos en la vida mortal.
Brigham Young. ¿Quién fue Brigham Young? Ya lo deben saber. Segundo presidente de la iglesia en la restauración. Dijo, estoy feliz por el privilegio de tener tentaciones. Dijo, mire lo que dijo al fin del comentario. Estoy feliz por el privilegio de tener tentaciones. ¿Dónde le dijo eso, hermano? En su diario de discursos, volumen 3, son varios volúmenes que tiene el presidente Brigham Young de lo que habló, página 195, si lo quieres buscar. Bueno, está en inglés, Algún día de repente estará en español. Por ahora, solamente a buscarlo, si es que quieres traducirlo, y lo vas a encontrar. Estoy feliz, dijo el presidente Brigham Young, por el privilegio de tener tentación. Las tentaciones son necesarias para nuestro avance y nuestro desarrollo. Todas estas tentaciones, estos apetitos y pasiones son para nuestro bien y disfrute si dejamos que la voz de la sabiduría controle. La idea es controlarlos. A veces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué mi mamá me gritaba? ¿Se han dado cuenta que a veces las madres, no solamente las madres, los padres también, gritan a los hijos a veces? Cosa que a veces uno reclama, a veces no hacerlo, ¿verdad? La psicología moderna dice no. Pero ese grito, obviamente controlado, y hay que saberlo hacer, y cuándo decirlo y cuándo hacerlo, no siempre, le va a servir a la persona cuando sea adulta. ¿Por qué? Porque cuando eres adulto en un trabajo te gritan, ¿por qué va a pasar? Obviamente pues uno puede enfrentarlo. Porque si nunca te gritan en casa porque eres el niñito o la niñita de papá o de mamá, cuando llegues en el trabajo y te gritan, pues te vas a poner a llorar, te vas a sentir mal, ofuscado, te va a dar migraña, se te va a aflojar el estómago, todo te va a dar. Entonces a veces eso sirve, es una tentación, una provocación, una experiencia que tu madre te está enseñando, tu padre, para que cuando tú seas un adulto, pues seas un hombre maduro. Si te gritan, no quiere decir que lo aceptes, pero sí tomes un control y entiendas y sepas que la vida a veces es así, de injusta, no siempre es hermosa y bonita. Entonces hay que aprender eso. Ahora, hay que saber de que las tentaciones nos llegan a todos, pero mucho antes de enfrentarlas, nosotros y nuestros hijos debemos haber determinado cuál será nuestro curso también. Será demasiado tarde si esperamos hasta el momento de la tentación antes de tomar nuestra decisión. Si se nos ha enseñado y decidido a elegir siempre lo correcto y resistir el mal, tendremos la fuerza pues para vencer. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas producen amargura y desaliento, ¿verdad? Y eso hay que enseñarle, pues. ¿Cuándo le vas a enseñar al hijo que no deba tomar alcohol, por ejemplo, o no debe participar de las drogas? ¿Cuándo? Bueno, cuando es niño, ¿no? Y explicarle una y otra vez qué pasaría si lo haces, qué pasaría si te dicen, si te invitan, si no te invitan, cómo reaccionarías, por qué lo harías. Entonces de esa manera lo estoy formando, ¿no? De esa manera lo estoy enseñando, le estoy diciendo qué pasaría si tú te apartas de la iglesia, qué pasaría si tú te vas lejos y vives solo y ya no vas a la iglesia, no irías, por qué no irías, si irías, qué pasaría si no tienes tiempo, qué pasaría si no tienes trabajo, qué hacer. Entonces de esa manera lo preparas y de esa manera obviamente las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, pero las pruebas van a producir amargura y desaliento. Pero si tú lo haces a temprana edad y lo vas haciendo y lo vas preparando a la persona, obviamente que le va a servir de ayuda y va a tomar una mejor decisión porque ya se le enseñó. Santiago les dice a las 12 tribus de Israel, es decir, a los hebreos, que tengan paciencia con sus problemas y que en el Evangelio de Cristo podrán encontrar gozo cuando pasen por los problemas. Es verdad que el Evangelio de Cristo para ellos era nuevo y no querían dejar la ley mosaica, pero al tener paciencia, como dice el versículo 3 y 4, ellos podían entenderlo mejor. Santiago sabía que muchos dudaban si debían o no aceptar el nuevo evangelio o seguir con la antigua ley. Por eso les da la clave en el versículo 5 y 6. Un conocidísimo versículo para nosotros. Versículo 5 y 6. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, vamos a leerlo, estos versículos
que supongo ya lo sabemos de memoria. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice el versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Fin del versículo 6. Conocidísimo versículo para nosotros. ¿Lo sabías o no? No me digas que no. No puede ser si no lo sabías. Y si lo sabías, pues qué bueno. Y si no lo sabías, márcalo inmediatamente, disimuladamente, para que todos sepan que ya sabes. Entonces, este versículo es clave para nosotros y debemos marcarlo. Si es que no lo han marcado, esto debemos aprenderlo de memoria. Los misioneros siempre lo hacen leer a los investigadores. Siempre, siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque es el inicio, pues, de nuestra iglesia, ¿verdad? José Smith estaba leyendo la epístola de Santiago cuando descubrió cómo encontrar respuestas a sus preguntas. Santiago era un apóstol de Jesucristo y un obispo en Jerusalén y da consejo clave para sus feligreses. Este único versículo de las Escrituras ha tenido un mayor impacto y un efecto de mayor alcance en la humanidad que cualquier otra frase, pues jamás registrada en las Escrituras. Santiago escribe estos versículos claves en estas sencillas palabras que condujeron a la apertura de los cielos en los tiempos modernos. ¿Recuerdan que yo he dicho que hay muchos que critican a la iglesia? ¿Se acuerdan que siempre lo digo? Que hay muchos que critican a la iglesia y lo hacen mal. Y que hay otros que defienden a la iglesia y que también lo hacen mal. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no dan la clave. ¿Y cuál es la clave, hermano? Estos versículos, pues. ¿Cómo? Sí, esta es la clave. Estos versículos 5 y 6 de Santiago capítulo 1 es la clave, o son la clave. Todo investigador de la verdad se encuentra en algún momento del curso de su búsqueda en el lugar donde estuvo José Smith. Mi amigo, mi hermano, si tú estás buscando seriamente la verdad, te vas a encontrar con estos versículos clave. Así se encontró José Smith. ¿Por qué? Porque acá te da la respuesta. Debe volverse al Todopoderoso y obtener sabiduría de Dios por revelación si quiere ganar un lugar en este camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna. Mi hermano, ¿tienes dudas? De lo que sean tus dudas, ¿no tienes sabiduría? Veamos qué dicen los versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Pídala a Dios. Haciendo un zoom, un agrandamiento para analizarlo, lo primero que dice Santiago es cuando hay dudas, ahí lo que dice, cuando hay dudas, cuando no tenemos sabiduría, es decir, no sabemos, el ser humano no sabe todo, siempre hay falta de sabiduría para algo, para algún tema, para las escrituras, para lo espiritual, para lo temporal. ¿Qué dice? Las pruebas son necesarias para buscar sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta nuestras pruebas. Una cosa es tener pruebas y no saber qué hacer, y otra, tener pruebas y saber qué hacer porque tenemos sabiduría. Lo dije muy rápido, te lo voy a repetir. Una cosa es tener pruebas y no saber qué hacer. Y otra cosa es tener pruebas y saber qué hacer porque tenemos sabiduría. En las pruebas necesitamos sabiduría mucho más que el conocimiento. Tenemos que saber qué decisiones tomar. Ojalá que todos tuviésemos sabiduría. El ser humano siempre tiene que buscar la sabiduría y eso se logra a través de los libros o las escrituras, a través de ver ejemplos de los demás o también llegamos a tener sabiduría por experiencias personales. Ahora, ahí dice, ¿qué es lo que dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso es reconocer a Dios como nuestro Padre y que somos sus hijos. Pedir. Nosotros estamos en la condición de pedir y también de dar.
Pero ahora es pedir porque no tenemos algo, como un hijo le pide a su padre cuando no tiene. Cuando pedimos a Dios nos hace reconocer que existe Dios, que creemos en Él, que dependemos de Él y eso es lo que se desea. Ahora, ¿qué más dice? Quien da a todos abundantemente, es decir, generosamente. Si pides sabiduría, te la va a dar. Prepárate porque será mucha. José Smith pidió sabiduría y era un jovencito sin instrucción. Solamente voy a decir eso, sin instrucción, porque la verdad su conocimiento era muchísimo más escaso. ¿Cómo hizo para traducir el libro de Mormón? ¿Cómo hizo para dar tanta revelación que se tiene en Doctrina y Convenios? Prácticamente es un libro que él escribió. ¿Cómo hizo para dar tantos consejos? ¿Cómo hizo para enseñar a los demás? ¿Qué dice el versículo? Da a todos abundantemente. En las Escrituras hay muchos ejemplos de cómo el Señor les ha dado sabiduría. Ahora, obvio que tienes que tener preparado tu mente y tu corazón para recibir esa abundancia. Mira, cuando tengas esa abundancia te vas a reír a veces de lo que oyes de los demás. ¿Qué hacer con esa abundancia de sabiduría y oír que alguien no cree en Dios? ¿Que alguien no cree en Jesucristo? Prepárate para recibir esa abundancia, mi hermano. Ahora, ¿qué más dice? Y sin reproche. Sin reproche. Eso es lo que dice. Da a todos abundantemente y sin reproche. Esto es añadido con el fin de que nadie escucha bien. Esto es muy añadido, sin reproche. Escucha bien, mi hermano. Nadie debe temer de acercarse muy seguido a Dios. Una vez más te lo digo. Ahí dice, y sin reproche. Esto es un añadido, con el fin de que nadie, escucha bien, nadie debe de temer de acercarse muy seguido a Dios. No le voy a pedir a Dios porque no soy líder, no voy a pedir a Dios porque no tengo llamamiento, no voy a pedir a Dios porque recién estoy aprendiendo. Bien claro dice, sin reproche, sin desaprobación, sin echar en cara. Ese es el objetivo. Así como sale la imagen de la joven ahí, que le da abundantemente, también vemos aquí la imagen de una niña que está siendo reprochada. Pero Dios no nos va a dar sin reproche. Jamás pienses que Dios te va a decir, tú otra vez por acá. Jamás te va a decir, ¿y qué quieres? Jamás te dirá, pero ¿quieres que yo te lo dé, que yo te dé sabiduría? No, mi amigo, no hay reproche. Recurramos a Él más seguido. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que Él es el Dios de la mano abierta, no el Dios del puño cerrado. Eso tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Dios es el Dios de la mano abierta, no del puño cerrado. Así que tenemos que recurrir más a Él. ¿Verdad que es hermoso? Pero hay requisitos para ello. Lo dice el versículo 6. Pero pida con fe. Eso es lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe. Nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición, con fe, sin dudar en la habilidad o deseo de Dios de darnos su sabiduría. ¿Qué es lo que dice? Esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios en las Escrituras. Un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que nos habla el día de hoy. Eso es pedir con fe, para no dudar. Con fe, sin dudar en la habilidad o el deseo de Dios de darnos su sabiduría. Pedir con fe es saber que Dios habla hoy. ¿Crees que Dios habla hoy? ¿Crees que Dios es real? ¿Crees que Dios responde a las oraciones? ¿Te ha respondido? Es momento para analizar cómo está tu fe. Es el momento para tomarse el tiempo, para meditar. Tomarse el tiempo para meditar. Es por eso que dice, no dudando de nada. Dice el versículo 6, no dudando nada. Nada es nada. Tengo un poquito de dudas. Uy, eso ya es un problema. El que duda
y esta falta de fe no debería de esperar recibir cosa alguna del Señor. Esta falta de fe y confianza en Dios también muestra de que no tenemos fundamento, al ser inconstantes en todos nuestros caminos. Si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera podríamos o deberíamos orar si no tenemos fe. ¿Recuerdan la historia de un hombre que se le acerca a Jesús y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad? Eso está en Marcos capítulo 9. ¿No recuerdo? Te hago recordar un poquito. Era cuando un demonio estaba en un muchacho y los discípulos no pudieron expulsarlo, por lo que el Padre pide a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice en el versículo 22 de Marcos capítulo 9, fin del versículo. Jesús le aseguró, al que cree, todo le es posible, dice en el versículo 23, fin del versículo. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Este pobre hombre era verídico. Su fe era incipiente, recién estaba empezando a crecer. Quizás recién estaba aprendiendo. El pobre padre, en este hecho, fue retado por la exhortación de Jesús hacia la fe. Él creía en el poder de Jesús para liberar al muchacho. Él también reconocía sus dudas. Así que él, con sollozos ojos, con lágrimas, clamó a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. No olvidemos que en la búsqueda de la luz, la verdad y el conocimiento, casi todo el mundo puede tener en un momento u otro algunas preguntas privadas, algunas dudas. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Es mejor reconocerlos honestamente e indicar dócilmente a Dios que, aunque entendemos un poco la doctrina de la fe, necesitamos ayuda para practicarla. Eso es importantísimo. Eso es lo que debemos hacer. A veces es difícil resistir la tentación. Veamos qué dice el versículo 12. El versículo 12 dice lo siguiente, y eso lo encontramos aquí. A ver, veamos qué dice el versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fin del versículo. Acá dice el que soporta la tentación. Y José Smith corrigió, y eso lo vemos en la parte inferior, dice resiste la tentación. Tenemos que aprender a gobernar sabiamente nuestras propias pasiones, tentaciones habrá, y ese es el propósito de la vida, poder gobernarnos y no que nos gobierne. Tentaciones como ¿qué? La comida, la sexualidad, los juegos, la bebida, la tentación de comprar. Hay muchísimas tentaciones. Tenemos que resistirlas, soportarlas, pero sobre todo saber que nosotros nos dirigimos y que no hay una adicción que me dirija. Si resistimos, dice el versículo 12, recibiremos la corona de vida. Hay muchas veces que se dice, Dios me hizo así. Esto no es verdad, mi amigo. Esto no es doctrina. El hombre es responsable de sus propios actos y pecados. Las tentaciones llegan a todas las personas. Todos pasan por tentaciones. Una vez más, todos pasan por tentaciones. La diferencia entre el que cede y la persona digna o que no cede es generalmente que uno cedió y el otro resistió. No podemos estar culpando a Dios, a nuestros padres o a la sociedad. Cada uno toma la decisión. Muchos dicen, es que en mi familia se hacía eso. Por eso soy así. Esto no es del todo cierto. Conozco a muchísimas hermanas o madres que son muy limpias en sus hogares, que les gusta la limpieza y sus hijos no siguen ese ejemplo. Es decir, a sus hijos no les gusta la limpieza. Conozco muchísimos padres de familia que son muy trabajadores y sus hijos no les gusta trabajar o no les interesa trabajar. Esto indica que no porque en casa se tome alcohol, yo voy a ser alcohólico. Esto son justificaciones.
Si nosotros enseñamos algún día esa enseñanza, puede servir a nuestros hijos cuando tengan que tomar decisiones. Es mucho mejor enseñar que no enseñar. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que saber? Que la responsabilidad es personal. No podemos culpar a nadie. Llegamos al versículo del título de la clase. ¿Cuál es el versículo? El versículo 20, en el versículo 13 también lo menciona. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice. Ahora en el versículo 22 es el versículo de la clase que se está marcando. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por muy importante que sea el conocimiento, hay un campo más importante, y ese es el campo de la acción. La vida siempre es más grande que el aprendizaje. Tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Eso es lo que tenemos que hacer. Algunos tienden a pensar que simplemente porque han realizado algunas ordenanzas o simplemente porque se han arrepentido, pueden relajarse y pensar que lo han hecho todo. Esta vida no es una vida de llegada. Más bien es un mensaje, es un viaje donde continuamente se nos da la oportunidad de demostrar que somos dignos de las recompensas prometidas, a aquellos cuyos esfuerzos se han caracterizado por la constancia, la esperanza, la fe y el amor a lo largo de la vida. Eso es muy importante. Ahora, avanzando, veamos lo que dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y viudas y guardarse sin mancha del mundo. No podemos dejar de lado a los desvalidos, a los necesitados. Esta es la religión pura y sin mancha. ¿Qué dijo el presidente Kimball, presidente de la iglesia? No me preocupa tanto que los miembros de la iglesia no respondan cuando se enteran de los necesitados, como me preocupa que no estemos conscientes de tales necesidades. Moroni advirtió a los ricos de todas las edades acerca de sentirse cómodos y amar las cosas de este mundo, más que améis a los pobres, a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, dice Mormón capítulo 8, versículo 37, fin del versículo. Moroni también observó cómo los necesitados, los desnudos, los enfermos y los afligidos a veces pueden pasar ante personas que no los notéis, dice el versículo 39 del capítulo 8 de Mormón. Por favor, hermanos del sacerdocio, dice el presidente Kimball, no os ocupéis tanto tratando de gestionar los programas de la iglesia hasta el punto de olvidar estos deberes básicos en lo que el apóstol Santiago describió como religión pura y sin mancha. Eso lo encontramos en la Leona del año 79 que habló el presidente Kimball. ¿Lo quieres buscar? Se llama Las partes más remotas de la tierra. Fin del comentario. Un verdadero caminar con Dios se muestra a sí mismo de maneras simples y prácticas, ayudar a los necesitados y mantenerse a sí mismo sin mancha de la corrupción del mundo. Sin mancha del mundo dice al final del versículo 27. Recordemos la vida de Lot, que es un ejemplo de un hombre que fue manchado por el mundo. Él empezó viviendo hacia Sodoma, sin tener en cuenta el clima espiritual del área debido a la prosperidad del área. Eventualmente él se movió a la ciudad pecaminosa y se convirtió en parte del liderazgo de la ciudad. Eso está en Génesis. ¿Se acuerdan cuando los ángeles lo visitaron pero la gente quería estar con ellos? Era una ciudad manchada y ahí vivía Lot y su familia. El resultado final fue que Lot lo perdió todo y por poco no se salvaba. Salió con las justas, de nada sirvió todo su trabajo de años porque salió con lo mínimo. Muchos dicen que al salir la esposa sabe que no llevan nada y que habían dejado todo, es por ello que ella da vuelta a mirar.
Es decir, que quiere regresar para poder llevar algo, aunque sea de lo que han dejado, de lo que con tanto trabajo han logrado, y es donde ella se convierte en sal. Debemos guardarnos sin mancha del mundo. Es muy difícil, pero se puede, poco a poco. No dejemos que el mundo nos gane, no dejemos que el mundo nos contamine. Sin mancha, y ojalá que el mundo no dejemos que nos contamine. Entramos al capítulo 2 de Santiago, donde vemos que mostrar favoritismo hacia alguna persona o algún grupo de personas mientras que se maltrata a los demás debido a sus circunstancias o características, así dice el versículo 1. Veamos qué dice el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin hacer acepción de personas. La fe gloriosa que tenemos, la fe de nuestro Señor Jesucristo, nunca debe estar asociada con acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? Discriminación. El mismo glorioso Señor nos mostró parcialidad. No mostró parcialidad, siempre Él fue imparcial. Pero Santiago fue más allá, porque pone un ejemplo que aplica a nuestra época. ¿Cuáles son esos ejemplos? El versículo 2 y 3. ¿Qué dice qué? Veamos lo que dice el versículo 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y atendéis solícitamente al que trae la vestidura lujosa y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¡Wow! ¡Qué feo!, ¿verdad? Esa es la parcialidad que a veces uno ocurre. Reconozcamos que somos así, que siempre vamos a dar preferencia a los que andan mejor vestidos. ¿Se han dado cuenta? Entra con un anillo de oro. Esto es, pues, así dice el versículo, ¿verdad? Pero esto es símbolo de riqueza. Es decir, el hombre que entra es rico y también entra un hombre pobre. ¿A quién saludamos mejor? Veamos qué dice el versículo 4. El versículo 4 dice lo siguiente: ¿acaso no hacéis distinción entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso dice el versículo 4. Hacemos distinciones, tengamos cuidado. La vez pasada hablamos de la vestimenta y hoy hablamos de tener cuidado con hacer acepción de personas. Todos no reaccionan igual, todos no piensan lo mismo, todos no sienten lo mismo. Quizás algunos se sienten normal, pero hay muchos que notan la acepción de personas. Es decir, hay muchos que se sienten discriminados. Seamos sencillos al vestir cuando vayamos a la iglesia, por ejemplo. Si no, podemos ofender a los demás. ¿Qué dice el versículo 5? A ver, veamos qué dice el versículo 5. Que se está marcando ahorita. Dice: amados hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fin del versículo. ¿A quién eligió? No olvidemos que la apariencia externa es lo de menos. Debemos ver el corazón. Muestra que entendemos mal quién es importante y bendecido a la vista de Dios. Cuidado en esto. Cuando asumimos que el hombre rico es más importante para Dios o más bendecido por Dios, entonces ponemos mucho valor en las riquezas materiales. Y eso muestra un rasgo egoísta en nosotros. Usualmente favorecemos al hombre rico sobre el hombre pobre debido a que creemos que podemos obtener más del hombre rico que del pobre. Él podría hacernos favores que el hombre pobre no puede. Esa es la razón. Por eso lo saludamos mejor. Santiago lo resume en el versículo 8 y 9. ¿Qué es lo que dice el versículo 8 y 9? Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Fin del versículo. Acá menciona qué hacer para evitar el favoritismo.
¿Y cuál es lo que tenemos que hacer? Los discípulos fieles de Jesucristo aman a todas las personas sin importar sus circunstancias. Entonces, ¿cómo tratas a los demás? ¿Eres de los que tratas bien? Si es así, te felicito. ¿Eres de los que no tratas bien? No te felicito, pero se puede cambiar, se puede mejorar. No te olvides que para el mundo nosotros somos vistos como los que tenemos mucho dinero. Por andar bien vestidos, tenemos esa fama y no se puede negar, no vamos a negarlo. Muchísimas veces hemos oído, y si no has oído, pues te cuento que nos dicen los mormones tienen dinero, tienen plata, tienen dinero. Esa fama no lo hemos podido evitar. Ojalá que la fama cambiara y dijeran los mormones son bien serviciales, son buenos, eso sería mucho mejor. Así que no hagamos distinción de las demás. Veamos lo que dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sin obras. Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por la fe sin tener obras. Pero alguien puede decir, tiene fe, pero falla en mostrar buenas obras. Así que la pregunta es válida. ¿Podrá la fe salvarle? Una fe sin obras no es completa. Faltan las obras. ¿Y qué dice el versículo 17 y 18? Muchos sostienen que el hombre se salva solo por gracia. Ahora nosotros sostenemos que somos salvos por gracia después de todo lo que podemos hacer y somos responsables por conducta y convenios de vivir las normas del Evangelio, es decir, las obras que hagamos. La fe y las obras se complementan. La fe impulsa las obras y las buenas obras hacen que la fe sea aún más firme y fuerte. Esto no tiene fin. Bajo las leyes benéficas del Evangelio, a todos, ricos o pobres, eruditos o ignorantes, se les anima primero a percibir con el ojo de la fe y luego, mediante el esfuerzo, a expresar esa fe en una vida más elevada y más noble que en las obras. Luego pone dos ejemplos de personas con fe pero con obras. Abraham, quien tuvo fe, y su obra fue el sacrificio de su hijo. Y también pone el ejemplo de Rabá, o Rahab, una mujer que por su fe ayudó a los mensajeros que fueron enviados. ¿Se acuerdan? Abraham, veamos primero antes en el versículo 17 y 18 que lo vamos a leer. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso estábamos leyendo esto. Ahora, Abraham, es decir, Santiago pone ejemplos de dos personas con fe pero con obras. Abraham, quien tuvo fe y su obra fue el sacrificio de su hijo. Abraham, el padre de los judíos, cuando los judíos escuchaban, asentaban con la cabeza diciendo es verdad, pero luego Santiago menciona a Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta, una gentil. ¿Te imaginas lo que deben haber sentido los judíos, los hebreos ahí en ese momento cuando estaba Santiago enseñando eso? Wow, debe haber sido terrible. Escuchar que una gentil tuvo fe y también obras. ¿Te imaginas? En la sinagoga, la gente habrá estado que se rasgaba las vestiduras. Pero era verdad, y Santiago lo dice. O sea, es para todos, tanto Abraham como Rahab. Rahab, así se llamaba la mujer, tuvieron fe y obras. Santiago quizás estaba sutilmente exhortando la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando en la parte de los judíos cristianos en contra de los creyentes gentiles que estaba comenzando en la iglesia. Todos podemos tener fe y obras. Todos. Ahora, entramos al capítulo 3. ¿Y de qué tratará? Veamos lo que dijo el Elder McConkie. ¿Y qué es lo que dijo el Elder McConkie? La lengua es el espejo del alma. Las palabras habladas revelan las intenciones, los deseos y los sentimientos del corazón. Daremos cuenta ante el tribunal de cada palabra hablada y seremos condenados por nuestras palabras ociosas.
inmoderadas, profanas y falsas. Implícito en este principio de juicio está el hecho de que podemos controlar lo que decimos. ¿Y qué mejor prueba puede haber de un autocontrol piadoso que la habilidad de domar la lengua? Eso es lo que dijo el Elder McConkie. Domar la lengua. Ojalá que podamos domar la lengua. ¿Esto dónde lo dijo, hermano? Esto lo dijo en Comentario Doctrinal del Nuevo Testamento que tiene el Elder McConkie. Es en volumen 3, tiene varios volúmenes, creo que son 3, me parece que son 3. Está en inglés también, página 263 si lo deseas buscar. Controlemos la lengua. Entonces, ¿de qué habla el capítulo 3? ¿De qué habla? A ver, veamos lo que dice ahí. Santiago enseña la importancia de controlar su forma de hablar. De esto trata el capítulo 3. Santiago no sé si exagera o dice la verdad, pero veamos el versículo 8. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? A ver, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es una canción llena de veneno mortal. Es un grave problema que los santos de los últimos días empleen sus palabras para malos propósitos, o para dañar o perjudicar a otras personas. Sería muy penoso estar hablando de otra persona, ¿verdad? Un santo de los últimos días hablando mal de otros no está dentro de lo que enseña la iglesia. Evitemos el chisme, tratemos de ser más reservados en la iglesia, que no nos guste estar averiguando lo que sucede con la vida de los demás, y si nos enteramos menos de estar... Si nos enteramos de casualidad, pues hay que estar menos divulgando las cosas privadas de los demás. Evitemos el lenguaje vulgar, evitemos el lenguaje corriente, evitemos las jergas, los inventos de las nuevas palabras para denigrar nuestro idioma. El consejo que nos da para la fortaleza de la juventud, veamos lo que dice, porque me agrada. Dice, la forma en que te comunicas debe reflejar que tú eres un hijo o una hija de Dios. El lenguaje limpio e inteligente es evidencia de una mente brillante y sana. El buen lenguaje que edifica, que anima y que elogia a los demás invita al Espíritu a estar contigo. Nuestras palabras, como nuestras acciones, deben estar llenas de fe, esperanza y caridad. ¡Wow! Eso es lo que debemos hacer. La forma de cómo nos comunicamos, de cómo hablar con los demás. Eso, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. Y cada vez, obviamente, a través de las clases vamos aprendiendo y vamos refinándonos. Es por eso lo importante de las escrituras, para aprender a hablar poquito a poquito. Ese es el objetivo. Porque si no, pues vamos a tener dificultades. En el capítulo 4 entramos al capítulo 4. ¿Y de qué trata el capítulo 4? Veamos lo que dice el capítulo 4, de qué trata. Acercarse más a Dios y resistir a Satanás o resistir al diablo. Santiago sigue dando consejos y nos recuerda algo muy importante. ¿Las oraciones son contestadas o no? ¿Qué dice? Versículo 3. A ver, veamos lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice lo siguiente. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras concupiscencias. Claramente, cuando nuestras oraciones no están inspiradas, pedimos cosas que no deberíamos pedir, aunque lo hagamos inocentemente. Esto es, en efecto, lo que hacemos cuando oramos y pedimos mal. Cuando pedimos mal, Dios, siendo perfecto, no debe rechazar nuestras peticiones. La tarea es acercarnos lo suficiente al Señor para progresar hasta el punto en que le pidamos según su voluntad, no la nuestra. Muchas veces pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Debemos analizar nuestros pedidos personales. ¿Estamos pidiendo bien? ¿A quién beneficia el pedido? ¿Es a costas de alguien lo que yo pido? ¿Es justo lo que pido? ¿En qué forma me beneficia y me ayuda a ser mejor persona con lo que estoy pidiendo? Señor, haz que mi corazón sea más manso, más dócil, más humilde al pedirte en cada oración y que sea siempre tu voluntad. En el versículo 4 también nos da un consejo importante y no debemos olvidar. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo,
se constituye un enemigo de Dios. No significa que debamos evitar relacionarnos con personas que no sean miembros de la iglesia. Más bien, debemos evitar adoptar las enseñanzas falsas y los deseos, normas y prácticas inicuas del mundo. Los líderes de la iglesia siempre nos dicen que, hoy en día muchos de nosotros estamos tratando de servir a dos amos, a dos señores, al Señor y a nuestros propios intereses egoístas, sin ofender al diablo, por ejemplo. La influencia de Dios, nuestro Padre Eterno, nos insta, nos suplica y nos inspira a seguirlo. En contraste, el poder de Satanás nos insta a no creer y a ignorar los mandamientos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Los mandamientos. El poder de Satanás nos insta a no creer y a ignorar los mandamientos de Dios. Muy atentos, ¿eh? Muy bonito es esto. Muchos todavía temen el ridículo del mundo, la mayoría todavía quiere ser aceptado por el mundo. Muchas veces oímos, ¿de verdad que no tomas alcohol? ¿De verdad que crees en Dios? ¿De verdad que no tomas café? ¿Es en serio? Preguntas similares son las que se repiten o nos repiten a nosotros. Obvio que las preguntas siempre vienen y van a venir de acuerdo a cómo nos vean. A veces me han preguntado, por ejemplo, así a mí, ¿por qué no tomas café? Y conociendo a quien me pregunte, le respondo que no me gusta y que me explique por qué debo tomar café. Y de verdad que las respuestas que dan son muy ridículas muchas veces. Bueno, por ejemplo, yo tomo café porque eso me despierta, me dicen. Yo le digo, yo no necesito despertarme para despertarme porque me despierto de lo más normal porque duermo muy bien. Otros dicen, yo tomo café porque es un breakfast, ¿no? Un desayuno. Yo les digo que tomo leche o jugo como breakfast, ¿no? Como desayuno. Otros dicen, yo tomo para acelerarme, para estar lúcido. Yo no necesito porque estoy lúcido al levantarme. Otros dicen que toman para tener energía. Sinceramente yo no sabía que te levantas sin energía. ¿Tomar café o té? ¿No es mejor alimentarse? Yo respeto obviamente las decisiones o las opiniones de los demás y no crean que también lo estoy diciendo a todos. Pero si alguien me pregunta por qué no tomo, les doy las respuestas que ya les dije. Ahora, también menciono que es porque en la iglesia nos dicen que no tomemos café y de esa manera comparto un poco el evangelio. Pero no hay una respuesta que ellos dan a veces coherente. Ahora en el versículo 7, veamos lo que dice. El versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios, antes que nada, lo que tenemos que hacer es reconocer a Dios como nuestro Dios. Esto significa el ponerte en orden bajo Dios, el rendirte a Él como el rey conquistador y el empezar a recibir los beneficios de su reinado. Obvio que significa que no dudamos de Él. Si estamos sometidos a Dios, entonces vamos a poder resistir al diablo. Cuidado en esto. Para resistir al diablo o al enemigo tenemos que someternos a Dios. Es decir, tendremos poder y así podremos resistir al diablo. Para poder resistirlo no debemos dudar y tampoco debemos desconfiar del poder de Dios. ¿Te ha pasado que muchas veces tienes miedo en tu propia casa? ¿Han escuchado a veces eso? Y la pregunta es, ¿miedo de qué? Uy, hermano, no sea malo, pues, de repente me está diciendo. Sí se tiene miedo en la casa. ¿De qué tienes miedo, mi amigo o mi amiga? ¿De qué te has llenado la cabeza para tener miedo? ¿O de qué te han llenado la cabeza? Un hijo de Dios, un creyente en Dios, un cristiano o creyente en Cristo debe tener miedo en su propia casa. Pero hermanito, en mi casa penan, dice, penan. Se oyen voces, se oyen pasos, las cosas se mueven, etcétera y etcétera. Recientemente un compañero de trabajo, él es fuerte y alto, el compañero que yo tengo de trabajo, llegó adolorido del cuello. No podía doblar el cuello. Alguien le preguntó, ¿qué te pasó? Él respondió, anoche me visitó el mal espíritu y me dio un duro golpe en el cuello. Yo lo vi, dice, cuando me golpeó. Así decía.
¿Cuántas historias uno ha oído y eso se da de acuerdo a los lugares? Pregunta, ¿un espíritu malo nos puede visitar y nos puede golpear? ¿De verdad crees eso? ¿Un espíritu malo puede visitarnos y golpearnos? ¿Te imaginas estar durmiendo y que sientas un golpe? Alguien creyente en Dios que lleva su vida por lo menos en orden y no participa de cosas oscuras, que ha bendecido su hogar, su casa, ¿sería correcto que los espíritus malos lo golpeen de noche? Pregunta. Hey, mi amigo, despierta. ¿Crees eso? ¿Qué películas estás mirando? ¿Qué cosas oscuras estás leyendo o mirando? ¿Eres seguidor de tu horóscopo y cosas de brujería? Bueno, mi querido hermano, si es así, te comento, no estás sometido a Dios. Y así será difícil que resistas al diablo o al enemigo. Santiago nos da fortaleza al decirnos en el versículo 8. ¿Qué nos dice el versículo 8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es mejor acercarte a Dios para que Él se acerque a nosotros. Es mejor sentir su cercanía que su lejanía. ¿Y cómo nos acercamos? A través de la oración, a través del ayuno, a través de mi prójimo. Al final del versículo 8 dice, purificad vuestros corazones. El versículo 12 es un versículo que aplica también para nuestra época. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? ¿Juzgamos a otros o no? Quizás no nos quitamos de la mente el dicho que dice, como te ven, te juzgan. ¿Cómo es nuestro trato con los demás? ¿Trato a todos por igual? Tengamos cuidado en juzgar altaneramente a los demás. Nadie conoce la vida de los demás y no podemos ser jueces tan ligeros. Que tener mucho cuidado. Por eso en el versículo 12 dice lo siguiente: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Aplica también a nuestra época este versículo. ¿Qué dice la Iglesia con respecto a juzgar? ¿Con juzgar a los demás? El juicio es un uso importante de nuestro albedrío y requiere mucho cuidado, especialmente cuando emitimos juicios sobre otras personas. Eso es lo que se nos enseña y eso es lo que debemos tener cuidado y debemos aprender. Todos nuestros juicios deben estar guiados por normas justas. Solo Dios, que conoce el corazón de cada individuo, puede emitir juicios finales sobre los individuos. A veces las personas sienten que está mal juzgar a los demás de cualquier forma. Si bien es cierto que no debemos condenar a los demás ni juzgarlos injustamente, necesitaremos emitir juicios sobre ideas, situaciones y personas a lo largo de nuestra vida. El Señor ha dado muchos mandamientos que no podemos guardar sin emitir juicios. Necesitamos juzgar a las personas en muchas de nuestras decisiones importantes, como elegir amigos, votar por líderes gubernamentales y elegir cónyuge, por ejemplo. Este versículo, si lo malinterpretamos, va a ser complicado. Todos emitimos juicios todos los días. Por ejemplo, yo voy al gimnasio y veo a un hombre de unos 70 años que iba también. Y pensé, este hombre debe ir a trabajar. No debe quedarse mucho tiempo. Cierto día, eso es lo que yo pensé. No debería estar mucho tiempo en el gimnasio, debería ir a trabajar. Cierto día, conversando él mismo, me dijo que era jubilado y recibe su pensión y como manera de relajarse va al gimnasio. Inmediatamente me preguntó, ¿usted también es jubilado? Y yo me sorprendí, le digo, ¿por qué? Le pregunté. Porque siempre lo veo en el gimnasio. ¿Usted no trabaja? Me dijo. Me causó tanta gracia porque así como yo lo había juzgado, él también me había juzgado. Obvio que al gimnasio voy a las 5 de la mañana y estoy un rato y luego voy al trabajo, le dije. Siempre emitimos juicios y debemos ser cautos, serenos y averiguar bien si queremos emitir un justo juicio. ¿Recuerdas cuando elegiste a tu pareja? Emitiste un juicio
y tu familia también lo juzgó. ¿Recuerdas? Con el paso del tiempo, ¿quién tuvo razón? ¿Ellos o tú? ¿Mm? Es una pregunta. Llegamos al capítulo 5. Uy, 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 otra vez riquezas. Hable nomás, hermano, si yo soy pobre, de repente me dirán. Hermano, eso es para los ricos. Yo tengo, pero lo justo nomás. Mire lo que dice el versículo 1. A ver, veamos lo que dice el versículo 1, porque a veces estamos pensando de repente solamente aplican a ricos. Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos, ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. No es nada agradable esto. Los versículos 1 al 6 habla de los ricos. Veamos un poco de esto para ver si tenemos que ver con esto o no. Santiago ha desarrollado la idea de una necesidad de completa dependencia en Dios. Ahora él reprende de una manera natural a aquellos que en su mayoría viven independientemente de Dios, los ricos. Ese es el tema, el problema, no tener una dependencia en Dios. Es decir, todo lo que tengo es por mí y nada más que por mí y mi sudor y mi esfuerzo y no necesito de los demás. Cuanto más dinero tiene un hombre rico, más cómodo se siente respecto del futuro y obviamente que al olvidarse del futuro, entonces menos necesitas de Dios, menos dependes de Dios. Si tienes suficiente dinero, no hay nada de qué preocuparse a veces. La riqueza engaña al hombre rico, haciéndole creer que su futuro está seguro. El presidente Brigham Young, no se olvide, segundo presidente de la iglesia, el que hizo el éxodo mormón y fundador de Utah, dijo, el peor temor que tengo acerca de este pueblo es que se enriquezcan en este país, se olviden de Dios y su pueblo, engorden, se echen de la iglesia y vayan al infierno. Este pueblo resistirá el acoso, el robo, la pobreza y toda clase de persecución, y será fiel. Pero mi mayor temor por ellos es que no soporten la riqueza y sin embargo tienen que ser probados con riquezas, porque llegarán a ser las personas más ricas de esta tierra. Un hombre y su trabajo, su obra. Hay un libro escrito y ahí está lo que dijo el presidente Brigham Young. Fin del comentario. ¿Cómo hacer o qué hacer ante un mundo donde corre y donde la prioridad es el dinero y rápido muchas veces? ¿Qué dice el versículo 7? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Fin del versículo 7. Un buen cristiano tiene que tener paciencia, no puede correr como el mundo lo hace. Tenemos que avanzar pero a paso seguro. No podemos dejarnos llevar por la corriente del mundo. A veces por más que nos digan o escuchemos de buenos hombres, siempre quizás nos sentimos inferiores, hasta que llegamos al versículo 17 y 18, a la cual se refiere a Elías. A ver, veamos lo que dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y rogó fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acá se refiere a Elías. ¿Cuál Elías, hermano? Elías el tisbita, el gran Elías, el que fue alimentado por los cuervos. ¿Se acuerda? Sí, de él estamos hablando, el gran profeta Elías del Antiguo Testamento, el que resucitó al hijo de la viuda. Dice que sus pasiones son semejantes a las nuestras. Qué bonito versículo, hay que marcarlo y aprenderlo. Elías es un modelo de una oración ferviente, la cual fue contestada por Dios. Su efectividad en la oración se extendió aún en el clima, pero esto muestra que el corazón de Elías estaba en sincronía con el corazón de Dios. Él oró para que la lluvia se detuviera y comenzara debido a que él sentía que estaba en el corazón de Dios en cuanto a su trato con Israel. Así como Él pudo orar por nosotros, así como Él pudo orar, nosotros también lo podemos hacer. Te animas
Animémonos. El profeta José Smith dijo lo siguiente en Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el tomo número 2, tiene 12 tomos de la Historia de la Iglesia. Él dijo lo siguiente, está registrado. Esta mañana me presentaron a un hombre del este. Después de oír mi nombre, observó que yo no era más que un hombre, indicando con esta expresión que suponía que una persona a quien el Señor tuviese por conveniente revelar su voluntad debía ser algo más que un hombre. Parecía haber olvidado el dicho que salió de labios de Santiago, de que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, pero tenía tal poder con Dios que él, en respuesta a sus oraciones, cerró los cielos, no dieron lluvia por espacio de 3 años y 6 meses. Y nuevamente, en respuesta a su oración, los cielos produjeron lluvia y la tierra dio frutos. De hecho, tal es la oscuridad y la ignorancia de esta generación que consideran increíble que un hombre pueda tener alguna relación con su Hacedor que es Dios. Eso dijo el profeta José Smith. Fin del comentario. ¿Qué dijo José Smith también? Veamos lo que dijo otra parte. Aunque yo fui llamado por mi Padre Celestial para poner los cimientos de esta gran obra y reino en esta dispensación y testificar de su voluntad revelada al Israel disperso, yo, José Smith, estoy dispuesto a pasiones similares a las de otros hombres, como los profetas de tiempos antiguos. A pesar de mis debilidades, me veo en la necesidad de soportar las debilidades de los demás, quienes cuando se encuentran en dificultades se aferran tenazmente a mí para sacarlas y desean que yo cubra sus faltas. Por otro lado, los mismos personajes, cuando descubren una debilidad en el hermano José, se esfuerzan por arruinar mi reputación y publicarla en todo el mundo, y así ayudar a mis enemigos a destruir a los santos. Aunque la ley es dada a través de mí a la iglesia, tales hombres no me pueden soportar ni un momento. Están dispuestos a destruirme por el menor defecto. ¿Dónde dice eso? Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, volumen 5. Fin del comentario. Llegamos a los versículos finales, el 19 y 20, que dice lo siguiente. Está marcadito ahí. Vamos a ver lo que dice. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Quizás ya estemos diciendo eso corresponde a los misioneros, ¿verdad? No es así, mi buen amigo. Esto corresponde a todos. No hemos entendido mucho que tenemos que hacer volver al pecador del error de su camino. Salvar su alma también nos compete. No nos hagamos que con nosotros no es. Hace poco en una clase me preguntaron a una pareja de esposos qué harían cuando se jubilen y ambos dijeron descansar, porque hemos trabajado duro, nos merecemos descansar, dijeron. Luego hablaron de viajar, de visitar familiares, etcétera y etcétera. No dijeron en ningún momento poder servir como misioneros. Muy interesante, ¿verdad? ¿Alguna vez has predicado el Evangelio? Si no lo has hecho, no sabes lo que se siente. ¿Alguna vez has orado por alguien para que tome la decisión correcta de bautizarse? ¿Alguna vez has ayunado por alguien para que se bautice? ¿Alguna vez te han cerrado la puerta en la cara por querer predicar el Evangelio? Me pregunto si alguno de nosotros no podría beneficiarse de esa bendición en el último día. Que levante la mano quien no necesita cubrir multitud de pecados. Acá está la solución: hacer volver al pecador del error de su camino. Es una manera de poder cubrir multitud de pecados. Multitud de pecados. En una clase pasada mencioné las estadísticas de la iglesia y de su avance. A muchos no les gusta, como que les ofende. No entiendo por qué. Las estadísticas son la realidad. Son una medición de cómo va la iglesia. En mi barrio, no exagero, si digo que hubo un bautismo en todo este año. En otro barrio de la misma capilla, los misioneros me dijeron que hubo un bautismo. Y hubo más asistencia que en la sacramental. Yo dije, wow. Sí, hermano, es que se bautizaba la hijita del obispo. Es decir, que tampoco hay bautismos. Ya lo he mencionado, en mi barrio hay 8 misioneros. No voy a hablar de tiempos pasados, pero estos tiempos modernos de verdad que son muy preocupantes. Creo que tenemos que hacerles leer estos versículos a nuestros jóvenes. Tenemos que avanzar la obra. Mi hermano en la clase hizo una pregunta que nos hagamos.
¿Cómo está tu fe? ¿Cómo va tu fe? ¿Tienes fe? No necesitamos esperar a tener una fe perfecta para tener suficiente fe para comenzar a construir familias centradas en Cristo. En la historia que comenté del hombre clamando, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, Jesús no lo reprendió ni le dijo, vuelve cuando tengas más fe. Así no actuó Jesús, por lo que tampoco actuará así con nosotros. Él acepta nuestras imperfecciones, incluso cuando nos desafía a superarlas. Nos ama incluso cuando no somos muy amables. Recompensa incluso una fe que lucha con milagros. No importa el tamaño de nuestra fe, sino la lucha que estés teniendo para que crezca, para que sea grande. Hemos hablado de obras, que la fe sin obras es muerta, pero debemos aclarar y debe quedar muy clarito que Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 18, habla que nuestras obras no nos salvan. El presidente Dieter Uchtdorf, el alemán, que estaba en la primera presidencia, cuando era consejero de la primera presidencia, ahora ya no lo es, aclaró que no es nuestra obediencia a los mandamientos de Dios lo que nos salva. Lo repito, él dijo bien claro que no es nuestra obediencia a los mandamientos de Dios lo que nos salva. No podemos comprar la salvación con las monedas de la obediencia. Es la sangre del Hijo de Dios lo que la compra. Pensar que con nuestras buenas obras podemos pagar por la salvación es como comprar un pasaje de avión y pensar que somos dueños de la línea aérea. O pensar que por pagar el alquiler de nuestra casa somos ahora los propietarios de todo el planeta. ¿Dónde dijo eso, hermano? Leona del Mayo del 2015, a buscarlo. El don de la gracia se llamó su mensaje. Fin del comentario. Es lo que dijo el presidente Dieter Uchtdorf. Un poco difícil en el alemán, pero así se habla. Pues. En esta clase hay mucho por aprender. Elige lo que te falta, mi amigo, y trabajemos en ello. Siempre hay tiempo de poder empezar. Que en esta semana tomemos la decisión de empezar o continuar, de avanzar, que el Señor te dé fuerzas en esta vida. Para mí es un gusto de poder compartir estas clases y si te ayuda en tu vida, me alegra. Que el Señor siempre te guíe y que esta semana sea una semana maravillosa. Que tu fe pueda crecer, que tu fe pueda aumentar, que puedas tener una mejor relación con Dios, que puedas tener una mejor relación con su Hijo Jesucristo y que tengas una mejor relación con el Espíritu, que te acompañe en todo momento. Te veo la próxima semana. Gracias por acompañarme. Buena semana.